este cuadro entero, en el que uno puede calcular gastos de conservación y reparación, amortizaciones y un tercer concepto que voy a explicar ahora que se llama interés, se llama cuenta capital. Es un concepto, es un cuadro usado hace mucho ya en economía y bueno, se lo estoy enseñando a aplicar ahora. Y bien, sirve sobre todo porque uno en un mismo lugar va a tener la sumatoria de toda la plata que debería guardar para reponer bienes durables, toda la plata que debería guardar para gastos de conservación y reparación de esos bienes, y sobre todo, sobre todo no, ya con eso demasiado, porque ordenás esas dos cosas en un solo cuadrito y después lo pones una sola vez en otro lugar. Tiene un tercer componente que es el concepto de interés. El concepto de interés en el costo es complejo de explicar. El concepto de interés no es algo que se paga, sino que es una forma de ponderar, de pesar cuánto ganaría yo si esta plata, en lugar de tenerla en el proceso productivo, la tuviera en otra alternativa. Por ejemplo, en un plazo fijo en el banco. ¿Cómo se hace esto? El valor de las cosas, uno le pone una tasa de interés y eso te va a dar un número. Acá hay varias cosas para explicar. Por ejemplo, una camioneta tiene un nivel de riesgo porque está en la calle permanente. Entonces, si la camioneta uno la pondera sobre un plazo fijo, dice, bueno, pero si yo no tuviera campo, no tuviera vacas, no tuviera camioneta, y toda esa plata la meto en el banco, me estaría dando plata y yo estaría en mi casa súper tranquilo mirando la tele. Es verdad, pero también siempre se mide rentabilidad sobre riesgo. O sea, las vacas tienen un nivel de riesgo obviamente, y el banco también tiene un nivel de riesgo. Nadie está seguro de que el banco no va a quebrar. Si este concepto te genera dudas, no lo pongas. No lo pongas. Pero lo muestro para enseñar cómo se pondera esta cuestión de qué pasaría si yo pusiera toda esta plata en otra alternativa. Pero cuidado, porque poner mal una tasa te genera también falsos resultados. Pero te lo voy a mostrar igual. Vamos a suponer, otra vez sobre el mismo cuadro, que yo tengo esta camioneta que vale 40 millones de pesos. Y yo lo peso sobre, ¿qué pasa si vendo la camioneta y la pongo en un plazo fijo? O, en realidad, obvio, no podés vender la camioneta sola. Pero si vendiera todo, y bueno, entonces lo tengo que comparar sobre una tasa de interés. Y en este caso se me ocurre compararlo sobre alguna inversión que me dé el 15%. Plazo fijo da un poco más, pero cuando le sacás el efecto de la inflación te puede quedar por ahí. O menos. Entonces, si yo digo, esta camioneta vale 40 millones de pesos, pero si yo la pusiera en una inversión que me da 15% libre de inflación anual, me daría 6 millones de pesos anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vendiera la camioneta y la pongo en una inversión que me dé 15% real, me daría 6 millones de pesos. Lo mismo puedo hacer con todo lo que está en el campo. Lo mismo puedo hacer hasta con el campo mismo. Ahora, con el campo, ¿qué tasa pongo? Porque el campo es algo que el valor del campo está prácticamente libre de riesgo. Porque el valor del campo va a seguir estando ahí. Y yo tengo un campo que vale eso y dentro de varios años va a seguir valiendo lo mismo. Por eso se hacen inversiones inmobiliarias. Entonces, cuando yo pondero el interés, una cosa es la tasa que yo le pongo a las cosas que tienen más riesgo, la camioneta que puede chocar. Otra cosa es la tasa que le pongo a la hacienda, que sí, te pueden robar, pero te robaron una. No te roban todo de golpe y te cargaron todo. Y otra cosa es la tasa que le pone al inmueble, que es casi libre de riesgo. A ver, en definitiva, uno cuando termina hacer un cuadro de costos, tiene por un lado los gastos, que es lo que permanentemente va gastando: alimento,
compra de hacienda, un montón de cosas, sueldos, movilidad, combustible, los gastos de conservación y reparación, que los sacamos acá también, de conservación y reparación de todos los bienes. Ahí termino una cuenta y ahí tengo un primer resultado. Ahora yo resto lo que sería qué plata tengo que guardar para reponer los bienes durables. Son las amortizaciones. Y por último debería restarse este concepto, si se quiere, debería restarse ese concepto de qué pasaría si yo vendo todo y lo pongo en otras alternativas de inversión. ¿Para qué se hace eso? Para ponderar sobre otras cosas. Si yo cuando termino de restar gastos, amortizaciones e intereses me da un número positivo, quiere decir que mi negocio ganadero es superior a pagar todos los costos, me alcanza para reponer los bienes a nuevo y es superior aún que si yo pusiera la plata en plazo fijo, banco, lo que fuera y recibiera un retorno. Ese es el concepto de interés. Pero insisto, este último video, concepto de interés, si genera confusiones, prefiero que directamente no se ponga y analicemos hasta lo anterior.